Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bendiciones. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas digitales como lo es la www.radiotiempo1200.com y la www.iglesiacaminoalcielo.org y también la www.reformatv.net. También en nuestro canal en YouTube, Edificando por la Palabra, y en la aplicación de Facebook Live. Una vez más, un privilegio poder compartir el mensaje del Evangelio. Recuerden que este programa llega a ustedes primero gracias a nuestro Dios eterno, en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación y producción el licenciado Oliver Noguera, en los controles nuestro hermano Víctor Mijares, y quien tiene el inmenso placer de conducir y producir este programa para ustedes, su amigo el pastor Héctor Durán. El día de hoy estaremos compartiendo el mensaje La sanidad de la familia. Recuerden que los últimos programas siempre han sido dedicados a la sanidad, porque es que el objetivo final de cada mensaje es precisamente que cada creyente pueda lograr esa sanidad integral. Y entonces hemos estado hablando justamente de este tema, acerca de la sanidad espiritual, sanidad del corazón, la sanidad mental, la sanidad de las heridas. Es decir, y hoy vamos a hablar justamente de esa sanidad de la familia. La cita bíblica la quiero colocar en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, que dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dentro de los mensajes, de los más recientes mensajes que hemos estado recibiendo desde el púlpito, nos mencionaban justamente el más reciente de este domingo. Nos hablaron acerca de esa palabra que Jesús mencionó, que dijo que el enemigo vendría, pero nada tendría en él, es decir, Satanás no tenía nada en él. Y creo que una vez que hemos escuchado estos mensajes de la sanidad, y hoy vamos a escuchar de la familia, y el próximo programa que vamos a estar hablando de ese diseño de familia, ustedes, hermanos, amigos que siempre están en sintonía de Radio Tiempo, de todos los discipulados, mensajes que damos desde acá, desde la Iglesia Camino al Cielo, y que compartimos todos los pastores, obreros, discípulos, pues siempre el objetivo final siempre será es que cada creyente pueda estar en esa cumbre espiritual y que él pueda notar esa corriente de la palabra. Entonces, esta sanidad de la familia también nos permite a nosotros conectarlo con ese mensaje del púlpito y poder entender qué puertas abre la familia para que Satanás pueda venir a perturbar, a poder que una familia pues esté en conflictos, esté con crisis, con situaciones. Eso no quiere decir que todas las crisis y situaciones las produce Satanás, porque una de las cosas que nos decía, y que, oye, quiero de verdad compartir, porque es algo que compartíamos dentro del fórum, del mensaje, el día domingo, en la noche, todos los discípulos, obreros, y es que hablan de una idolatría, y cuando se habla de la idolatría pensamos que la idolatría tiene que ver meramente con imágenes o con cosas. No, también hay una idolatría que tiene que ver con nosotros mismos. Por eso es aquí la advertencia que el apóstol Pablo le hacía a Timoteo. Le decía, mira, cuídate de ti mismo. No le dijo, mira, cuídate de los hermanos, cuídate, no. Lo que pasa es que no fue específico de qué tenía que cuidarse. Y justamente de lo que nosotros tenemos que cuidarnos es de eso grabado, enraizado, eso que se hizo natural, pues ahora
también podemos entender por qué razón el movimiento de evangelismo insiste tanto con los remanentes. Y el pastor decía, en el mensaje del púlpito decía, que nosotros, las personas adultas, tenemos muchas cosas grabadas. En cambio, los remanentes son esa hoja en blanco y todo lo que nosotros le grabemos ahorita, pues eso será lo que ellos tendrán en un futuro. Y qué mejor que poderles enseñar y grabar el evangelio y así ellos puedan experimentar ese poder de Dios en ellos a través del Espíritu Santo y que ellos puedan decir que Satanás nada tiene en ellos. Entonces quiero hacer dentro de esta introducción, la sanidad de una familia no depende de cuánto hablen de Dios, de cuánto digan que hacen para Dios. Depende de cuánto ellos tengan ese diseño de identidad, de seguridad y autoridad que tiene cada uno. Cuando en una familia la pareja principal carece de identidad, de ahí en adelante los demás miembros serán igual. Y si vamos al caso donde en una familia solo hay un creyente, bueno, gloria a Dios que llegó ese creyente allí para que puedas saber que él es o ella es ese discípulo que Dios ha escogido para salvar esa familia. En la cita bíblica que les colocamos o que les coloqué allí como fundamento, habla de aquel carcelero que al él poder creer pudo salvar a su casa. ¿Por qué pudo salvar a su casa? La pudo salvar de un desastre, y un desastre completo, porque era ley a una persona que tenía bajo custodia a alguien que estaba juzgado, condenado, y si se le escapaba, pues tenía que morir él y toda su familia. Aún hoy en día, en nuestras leyes vigentes, y voy a hablar de acá de este país, Venezuela, a alguien que esté custodiando a una persona privada de la libertad y se le fuga, se le va, pues tiene consecuencias que eso incluye hasta la cárcel. No incluye la muerte como ocurría en este caso, pero sí también puede ir hasta preso, incluso puede ir a pagar la condena de ese que se le fue. Digo esto como parte de la introducción para que podamos meternos en el contexto de lo que quiero compartir. En una familia de un creyente debería ser un ambiente donde todas las personas disfruten de una sanidad integral, pues se supone que la sanidad integral comienza con la salvación, comienza con ese diseño de fe en nuestras vidas. Es decir, el diseño de fe es que Cristo, como el verdadero profeta, sacerdote y rey, pues sea el que podamos experimentar o que se experimente en esa familia. Entonces, es algo de lo que tenemos que tener siempre presente. Una familia que tiene el orden de Dios, pues todas las cosas están bajo el orden del diseño bíblico. El hombre es el sacerdote de la casa, la madre que edifica y ayuda a ordenar y edificar todo lo que conlleva a lo que es la salud ambiental. La salud ambiental de una casa la coloca siempre la mujer porque ella edifica, ella es la que promueve el respeto o el irrespeto. Y vaya que esto es tremendo porque a veces nosotros vemos esos casos de machismo y muchos esos casos son criticados y censurados por la Biblia, o mejor dicho, no por la Biblia, censurados por los críticos bíblicos, porque dicen, no, pero es que la mujer no la creó Dios para estar en una casa
y cocinar y eso. Bueno, es que el rol principal de una mujer es edificar, es la que elabora, la que cocina, la que limpia, la que ordena, es la que incluso la que enseña los buenos modales, pero en cuanto al principio de fe que le da el orden a una casa, lo establece el sacerdote. Y eso es importante, por eso es que las palabras de el libro de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, van dirigidas a la familia. Cuando allí Dios le dice a un hombre llamado Moisés para que le repitiera estas palabras al pueblo, le dice: estas palabras se las enseñarás a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de los hijos, es decir, a todos. Y dice cuándo, dice al levantarte, al acostarte, es decir, que si se establece ese diseño, entonces hay dos miembros que tienen que velar porque eso se cumpla, es el hombre y la mujer. Entonces, como punto número 1, los conflictos que surgen en una familia, ¿surgen por qué? ¿Surgen los conflictos en las familias porque ellos no son felices? No. Hay conflictos bien difíciles de resolver, pero no hay ningún conflicto que no tenga su raíz original, que no sea espiritual. O sea, que no hay un origen de un conflicto que no sea espiritual. Todos los conflictos del pasado, del presente, del futuro, los conflictos del ambiente, de los pensamientos, las heridas del corazón, las heridas que hay en un aprendizaje, en una corrección, en una instrucción, las experiencias de ese pasado, de ese presente, de ese futuro. Todos estos conflictos, ¿dónde se generan? Se generan en una familia. Por eso cuando les hablaba de las cicatrices del corazón, una palabra que marca a un miembro de la familia, en este caso un hijo, una hija, un nieto, un sobrino, incluso una mujer o un hombre, palabras que marcan dentro de una familia. Mire, yo tengo algo bien presente y siempre lo voy a compartir. En una casa siempre van a haber diferencias en, vamos a decir, en colocarse de acuerdo en cuanto a una decisión. Y las decisiones que se tienen que tomar es vamos a decir, por venta, por venta de un inmueble, por venta de una, o por la compra de un inmueble, o por la decisión en cuanto a un trabajo, a un estudio para un hijo, para una hija. Esos son conflictos que cuando no se está, vamos a decir, cuando no se llega a un acuerdo, eso se genera un conflicto y esos conflictos pueden generar incluso que hayan discusiones, y esas discusiones no sean precisamente entre el hombre y la mujer, sino que también estén presentes los hijos. Esos conflictos traen heridas, pero cuando hablamos de cómo debe ser la sanidad de una familia, es precisamente cuando una familia pone todo así sobre una mesa y no se ponen posiciones ni roles, no, se pone o se coloca sobre esa mesa es los diseños que tenemos. No quiere decir que yo como padre voy a imponer mi diseño como papá, pero sí tengo que recordar, o si yo tengo que recordarle a un hijo quién soy, porque de repente se le olvida a quién tiene delante de él o a su mamá, yo tengo que recordarlo. Y eso trae como reacción que un hijo se frene y puede hacer que entre como en un conflicto. De hecho, si hay algo que yo hoy en este tiempo, he entendido que causa un conflicto emocional, es cuando alguien levanta la voz en una casa, la levanta y hay niños pequeños y a los niños se les da una instrucción para hacer algo y alguien pega un grito,
para el diseño de ese niño es ¿qué estoy haciendo malo cuando pegan el grito? Y a lo mejor, entonces después ese niño crece, entonces ese niño no aprendió a recibir instrucciones, sino que tiene que escuchar que alguien levante la voz, que pegue un grito. Y recuerden que dentro del mensaje nos decían, oye, nosotros tenemos que dejar eso, porque los gritos es algo grabado, algo que no pertenece a la nueva naturaleza que hoy tenemos. El ambiente, les decía en los programas pasados, el ambiente es importantísimo en una familia. Un ambiente de armonía, un ambiente de colaboración, de respeto. Y eso lo generan inicialmente o principalmente, tiene que ser el hombre y la mujer cabeza de ese hogar. Ellos son los que tienen que manifestar o aportar ese ambiente de la familia. Por supuesto que en una familia tiene que haber normas, porque si no hay normas, se entra en conflicto y hay más heridas. Hay más heridas. Por supuesto que quienes permiten que ese ambiente sea interrumpido, los mismos integrantes de esa familia. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. En mi casa, cuando me visita la familia, sea cualquiera que sea, por parte de mi esposa o por mi parte, ningún miembro de mi familia tiene permitido fumar en mi casa. ¿Por qué? Porque a mi esposa y a mí nos cae mal el humo. Eso es una norma. Y ningún familiar se puede poner bravo conmigo o bravo con mi esposa. No. Pongo ese ejemplo muy claro o muy sencillo que en otras familias debe ser algo normal. Y no tiene nada que ver con que yo sea evangélico. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un ambiente que nos genera a nosotros una alteración de nuestro confort. ¿Me entiende? Y aparte de eso, eso perjudica nuestra salud. Y entonces, si yo permito eso, entonces yo genero que haya un rompimiento del ambiente que yo un día creé para eso. El ambiente espiritual también es uno quien permite que se rompa ese ambiente espiritual. O sea, que siempre es cotidiano leer la palabra, oración, que siempre hay un ambiente de oración y alguien del miembro de la familia rompe con eso, no, ya va. Eso genera conflictos, pero eso son cosas que se pueden resolver. Y algunos se estará preguntando, de aquellos que me ven y me escuchan, ¿y esto tiene que ver con sanidad familiar? Sí, sí tiene que ver. Por ejemplo, las palabras y lo dije en los programas pasados, cuando un papá o una mamá hace comparaciones entre los hijos, eso genera entre el uno y el otro, genera una herida, genera un conflicto. Igual pasa cuando miembros de la familia, miembros segundos, es decir, cuando vienen miembros de la familia que no es papá, la mamá, los hijos, sino otros miembros. Y esos otros miembros vienen a colocar normas que rompen el ambiente. Eso genera un conflicto para todos. Entonces, por eso es importante que siempre en una familia haya un ambiente. Pero ese ambiente principalmente tiene que ser un ambiente espiritual. Para que nada de estas cosas que les dije, que les mencioné anteriormente, se conviertan en un conflicto. Maneras de pensar, maneras de... Mire, alguien una vez me preguntó que si yo permitía que en mi casa tomaran licor, pues. Voy a decir esto porque estamos justamente hablando de esto. Yo le dije, mira, eso depende.
Depende, porque si hay una celebración y yo no tomo, ninguno de mis miembros de mi familia toman, pero llegan otros miembros y ellos son los que están festejando porque les permití venir, hoy quiero compartir con ustedes. Y si yo les voy a decir, no, aquí ni siquiera me llegas a meter una botella de una cerveza, no, porque no, ya va. Ahí yo tengo que también medir y poder ver realmente qué es lo que se está buscando, qué es lo que se trata de hacer. Porque no puede ser ni una cosa ni la otra. Porque la religión no puede impedir que yo pueda compartir con otros miembros de la familia en mi casa. Dije lo del cigarro es porque me afecta la salud y eso genera un ambiente donde todo el mundo está aquí como que, pero el que estén compartiendo un almuerzo o una cena y se puedan tomar X, un vino, una cerveza, no creo que eso, escúchame con todo respeto, no creo que eso genere mayor conflicto. Genera conflicto si tenemos niños a los cuales les hemos enseñado y ellos van a ver eso y después van a preguntar. Entonces a ellos sí les vamos a ocasionar un conflicto. Cuando tenemos esos niños de manera hermética, que ellos no ven nada, que ellos no saben nada, oye, por eso es que no podemos tener una concha acústica, una cúpula. No. Cuando digo de un ambiente, estoy hablando de un ambiente que no traiga esos conflictos y no genere conflictos ni nada por el estilo. Por eso estamos hablando de la sanidad de una familia. Y si para sanar un miembro de la familia, o sea, el de mi esposa o el mío, yo tengo que llevarlo a la casa y brindarle un almuerzo, no sé, y si tengo que decir, bueno, mira, tómate esta cerveza, y si la persona se va a quedar así, ¿qué? ¿Tú me estás brindando a mí una cerveza? Pero ¿cuál es el problema? No, lo que pasa es que aquí son evangélicos y bueno, esto es del diablo, que no sé qué. Eso, ¿quién tiene el conflicto? La persona, porque siempre le mostraron eso. Siempre le mostraron eso. Y hay otras cosas, mire, y hay conflictos que no tienen nada que ver con esto que yo estoy diciendo, pero hay conflictos de que personas van a un baño y encuentran una toalla guindada y con esa se secan las manos y resulta que esa no les hace secarse las manos. O entran a un baño y no consiguen papelera y le echan los papeles allí al inodoro. Eso trae conflictos en una familia. Y algunos dirán, y todo esto lleva a un problema espiritual. Claro, porque al no haber un diseño y al no haber una instrucción, una norma que permita que todos estén en armonía, generan los conflictos. Por eso tienes que conocer, como segundo punto, tienes que conocer los problemas espirituales que de verdad debemos sanar. ¿Cuáles son esos problemas espirituales que realmente debemos de sanar? Tenemos que sanar que las personas, están perdidas. Tenemos que saber que las personas todas están en Romanos 3:23. Tenemos que saber que las personas sin Cristo son hijas de Satanás y por supuesto están en un pecado original. Tenemos que saber eso. Pero nosotros no podemos llegar y decir, no, tú aquí en mi casa no entras porque tú eres un hijo del diablo, tú vives en pecado, es más, tú estás dominado por el diablo. La pregunta es, ¿y cuándo tú puedes evangelizar a una persona? ¿O cuándo ese familiar tuyo pueda querer ser evangelizado y sanado? Cuando ya estás actuando de manera incorrecta. No. Mire algo que tenemos nosotros que sanar, y lo decían dentro del mensaje del púlpito. Esta cita de 1 de Pedro 5, 7 y 8 que la quiero leer, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Voy a pararme ahí. La ansiedad genera angustia,
la angustia genera problemas mentales, es decir, cuando usted no encuentra la salida, no tiene paz, no tiene sosiego, no tiene quietud. Entonces dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, tenemos que estar tranquilos, Él tiene cuidado de nosotros. Pero aquí viene esto, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Satanás siempre va a estar allí, inspeccionando, seduciendo y atacando. Sí, pero recuerden el mensaje del púlpito, que Satanás venga y no encuentre nada de él en tu casa, en tu vida, en mi vida. ¿Por qué? Porque Satanás tiene sus artimañas bien estratégicas, como esta que dice segunda de Tesalonicenses 10 y 11. Dice, y con todo engaño e iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hay gente que va a creer la mentira así como la creyó Eva. A Eva le dijo Satanás, no, es que no vas a morir. Lo que pasa es que sabe Dios que el día que comas serás como Dios. No, mentirosa. Tú eres el que quisiste ser como Dios. Entonces hay gente que siempre busca cualquier excusa como mentira, que es un engaño, para siempre estar. Por supuesto sabemos nosotros que hay personas que tienen ese tipo de mentes cauterizadas, ese tipo de mentes que ya han sido reprobadas. Y esta cita de 2 Corintios 4, del 4 al 5, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Nosotros estamos claros de eso. ¿Qué hace Satanás? Satanás hace esto, cegarle a las personas el entendimiento para que no les resplandezca, la luz del evangelio. Pero para eso estamos los evangelistas, los misioneros, los obreros, los discípulos. ¿Para qué? Para estar dando siempre la respuesta correcta. ¿Y la respuesta correcta cuál es? El evangelio. Cada persona tiene un fruto según lo que desea, según lo que quiere. Y eso nos lo decían también en el mensaje del púlpito. La razón por la que nosotros tenemos ídolos es porque nosotros terminamos siendo nosotros mismos Dios. Nosotros decidimos ser Dios teniendo nosotros un dueño, que es Dios. Y me encanta esa frase que nos enseñaban y nos decían y nos compartían dentro del mensaje. Oye, si nosotros tenemos un Dios, ¿por qué decidimos nosotros como si fuéramos Dios? Y por esa razón es que nos encontramos, ¿por qué vienen esas circunstancias, esas situaciones a nuestras vidas? ¿Por qué? Bueno, porque cada persona va a dar lo que tiene, es el fruto. Ese fruto lo va a reflejar, ese fruto lo va a manifestar. Por eso me encanta que el Señor decía que no lo que entra por la boca del hombre es lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque lo que sale donde el corazón, es decir, lo que está grabado, lo que está enraizado, lo que se hizo natural. Eso es el fruto del hombre. Porque por supuesto el Señor decía que el buen árbol, de él van a sacar buen fruto, pero del mal árbol van a sacar mal fruto. Porque se piensa que es que el árbol malo no da fruto. No, el árbol malo da su fruto también. Lo único que el fruto que él da es malo, pero él también tiene fruto. Igualito como una incredulidad, la incredulidad tiene un fruto, como la fe también tiene fruto. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Mire, como punto número 3, ¿es posible recibir una sanidad completa en una familia? Sí, sí es posible. Y como ejemplo, pues le coloqué esa cita bíblica. Pero también aquí hay un ejemplo, la familia de Oseas, el rey David y la hija del rey Saúl. David comprendió que el problema espiritual y recibió gran bendición, primera de Samuel, capítulo 18, del 19 al 30.
Merabá y Milcal. Estas familias recibieron sanidad completa al ser restauradas por ese rey, por un David que hizo lo correcto. Entonces nosotros a veces pensamos, no podemos recibir sanidad completa. Claro que sí, sí se puede. Y vuelvo y repito, si usted es el único creyente en la familia, bueno, usted sabe que usted es esa torre que Dios ha levantado para resplandecer la luz del Evangelio. Y si ya hay varios miembros de una familia que son creyentes, bueno, restauren con el Evangelio, porque con más nada pueden restaurar. Pero no lo hagan con su fuerza, llévelo a la oración, bendiga a esa persona, dele gracias a Dios por esa persona. Siempre le digo a las mujeres que tienen esos esposos que no son creyentes y que tienen años orando por él, hermano, a lo mejor está orando mal. Y si usted ha estado orando, pero tampoco ha estado actuando, porque usted ora, pero resulta que usted no atiende al hombre, entonces, ¿cuál ha sido la oración? O lo contrario, si usted, hombre, ha estado orando por esa mujer, pero usted no atiende a esa mujer, porque estamos claros que la prioridad es el Señor, pero el Señor tampoco va a hacer que tú dejes de hacer una cosa sin hacer lo otro, así, sin cumplir tu rol como hombre, como esposo, como proveedor. Entonces, siempre tenemos que ver esas cosas. Una de las cosas que importantes es esta cita bíblica de Génesis 45, que la quiero leer del 1 al 8, para que ustedes puedan ver esto. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. Dijo: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo: yo soy José, vuestro hermano, que vendiste para Egipto. Ahora pues, no te entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros la posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra. ¿Cómo José pudo restaurar a sus hermanos? Por supuesto, algunos dirán: wow, y las heridas. Bueno, pero Dios sanó, porque era un niño. Recuerden que José era un muchacho, era un remanente apenas de 16, 17 años. Entonces, no habían cosas grabadas en él, aunque no tenía la mamá. Sin embargo, Dios pudo hacer una obra en él, grabarle el evangelio, grabarle el pacto. Entonces él pudo restaurar a su familia. Otra de las cosas, si tú también comprendes cuál es el problema espiritual, recibirás respuestas y bendiciones. Tenemos que averiguar, y si los he compartido, tenemos que averiguar el problema espiritual de las familias de manera individual. Pastor, pero no es el mismo problema espiritual. No, mire, el problema espiritual general de todas las personas que están separadas, que están en pecado, que están dominadas por Satanás, ese es el problema general. Pero hay un problema individual espiritual, que en unas es de una manera y en otras de otra. Es decir, de repente en mi familia no es precisamente la idolatría, porque mi familia viene de ser creyente
un gran porcentaje de los miembros de la familia por parte de mamá, y voy a hablar de las principales. En el caso de mi abuela, de mi bisabuela, en el caso de mi bisabuela y en el caso de mi mamá. O sea que ellas, como las figuras principales, ellas siempre fueron creyentes. Entonces ellas transmitieron eso a mi vida. Pero al unirme con mi esposa, ahora yo traigo otra. Entonces al unirme con mi esposa, entonces ahora es una familia, pero son dos, y vamos a identificar el problema espiritual ahora individual. Entonces el problema espiritual de la otra familia es idolatría, pero es orgullo, ego, rabia, resentimiento, porque hay familias que tienen más unas cosas que otras. Entonces es un problema espiritual que tiene esa familia, y los vienen arrastrando, y hasta que llega el que Dios levanta de esa familia para parar ese desastre de la familia. Es decir, para parar esa herencia espiritual que valga la redundancia, van heredando las siguientes generaciones. Entonces, es necesario que puedan entender eso. ¿Por qué? Y quiero concluir este mensaje con algo que nosotros tenemos que identificar o tenemos que tener siempre. Como conclusión lo quiero hacer. Si yo quiero disfrutar de una familia, o si quiero disfrutar de la sanidad de la familia, lo primero que tengo que hacer es, tengo que averiguar, tengo que investigar qué heridas hay en mí que yo generé para que ahora también hayan heridas en la familia. Yo tengo que averiguar eso de manera individual. Eso nos lo decían en el mensaje del púlpito. Yo tengo que averiguar qué casitas, decía el pastor Andrés en una oportunidad, yo tengo que averiguar qué casitas le tengo yo a Satanás. Es decir, yo tengo que averiguar qué cosas hay grabadas en mí que como familia, que como familia generan conflictos, una mala comunicación, mala interpretación de las instrucciones, no saber decir las cosas. Y una familia rompe, su ambiente es siempre básicamente por la comunicación. ¿Me entiendes? La comunicación entre los dos principales, comunicación entre hijos, padre, hijo, hijo, padre, eso. Tengo que ver el diseño de fe, el diseño de familia que tengo. Si es un diseño de familia bajo el pacto de Jesucristo, o simplemente una familia que está en ese porcentaje mayoritario donde están la mayoría, valga la redundancia, separados de Dios, es decir, no disfrutan del diseño, no disfrutan de la conclusión de vida. Yo tengo que averiguar eso, tengo que saber eso. Cuando yo sé eso, entonces yo puedo comenzar a sanar una familia. Y ahora voy al creyente. Si ya ahora yo soy creyente, oye, entonces yo tengo ahora la mejor herramienta para poder restaurar toda mi familia y sanarla. Tengo la oración, esa oración de acción de gracia. Pero también tengo una oración marcada cuando yo oro por un miembro de mi familia de manera marcada, de manera continua, pero no es doblándole el brazo a Dios. Una oración de acción de gracias, una oración marcada, pidiéndole al Señor ese momento, ese encuentro, si lo tengo cerca y puedo compartir con él o con ella para poder conversar, restaurar las cosas por la palabra. Y si está lejos, para que el Señor le permita encontrarse con él, que el Señor lo encuentre a él o a ella. Eso es importante, poder ser el que genere el ambiente espiritual. Yo tengo que promover el ambiente espiritual en mi familia. Esas son las cosas que hoy en día nosotros tenemos que entender, saberlas, porque si no, entonces vamos a tener demasiados conflictos. Y por último, como último punto de esta conclusión de este mensaje, algunos me han preguntado que por qué
los mensajes, algunos mensajes han estado siendo cortos, es porque no quiero redundar, porque con los mensajes es un mismo tema con diferentes títulos. El tema es la sanidad, pero en este caso el título es la sanidad de la familia. No quiero redundar en más cosas que ya lo dije en los programas anteriores y que de repente en el programa siguiente tengo que mencionar algo. Entonces, como punto número 3 de la conclusión, ver cuál es el diseño de familia que yo tengo hoy. ¿Cuál es ese diseño? Yo tengo un diseño de familia que está fundamentada en las tradiciones, culturas. Hay familias fundamentadas sobre tradiciones y culturas de esa linaje, vamos a decir, de esa descendiente de esa familia. 3, 4, 5 generaciones vienen formando familias bajo la tradición y la cultura. Por supuesto, dentro de la tradición y la cultura también viene arraigada la religión. Entonces, yo tengo que ver qué tipo de familia yo tengo. O sea, yo tengo una familia que viene bajo la tradición de la cultura tal, donde, bueno, mire, le voy a decir, hay familias donde un niño a la edad de comenzamos ahorita hoy en día con esto que hay de la tradición, que si le tienen que echar el agüita, que si el padrino, que si el bautismo, que todo eso. Hay familias que eso lo cumplen, pero a tal cabalidad que le van buscando el muchacho o al muchachito o la muchachita, le van buscando el padrino sin haber nacido. Y hay familias que viene eso. Y se llega a ser tal punto así que cuando el muchachito tiene 6, 7, 8, 9, 10 años, tiene que hacer la confirmación. Y eso a lo mejor genera en el otro o en la otra un conflicto. Dice, no, ya un momentico, pero ¿por qué tiene que ser así? No, porque es que mi familia, tú sabes, ahí viene. Entonces, un tipo de familia bajo tradición y cultura. Le digo esto es para que usted ahora como creyente pueda entender, y eso lo va a entender ahorita con el siguiente programa que les voy a compartir, el siguiente mensaje, donde voy a hablar del diseño de familia. Entonces, bueno, hemos llegado al final de su programa del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM. Caracas, Venezuela, será hasta una próxima oportunidad y recuerden, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté sobre ustedes. Bendiciones.